permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Buenos Aires, Alberto Biglieri, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prosecretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y Juan Ariel Archanco, Buenos Aires, diputado de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento. Juan Ariel Archanco comienza este conversatorio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la convocatoria. La verdad que es importante poder venir a intercambiar algunas reflexiones en tanto, bueno, la ley que ordena el enjuiciamiento a magistrados en la provincia de Buenos Aires, la 13.661, si bien se vino discutiendo, ya hay 3 leyes que la fueron modificando, todavía hay algunos puntos para poder seguir pensando, reflexionando, discutiendo en cuanto a algunos grises que van quedando y que me parece que es una instancia importantísima para poder empezar a abordar esos temas. Como recién les decía, con la ley que crea el marco para el enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales, se crea por su artículo 24 la ley bicameral, que incorpora como parte acusatoria en el proceso de enjuiciamiento a esta bicameral que está compuesta por 7 diputados y 5 senadores. Esta composición viene la toma de una primera composición que tenía el jurado de enjuiciamiento allá por la segunda constitución de la provincia de Buenos Aires, que el jurado estaba constituido por 7 diputados y 5 senadores. Bueno, tomando esa composición es que se replica ahora en esta comisión bicameral que con condicionamientos como, por ejemplo, no es necesario ser abogado para pertenecer como legislador o legisladora a dicha comisión. Tiene un mandato de 2 años, es decir, de 2 periodos legislativos, en realidad. Ahora sí, en el transcurso de la charla podemos abordar, porque el vencimiento de los mandatos genera una desintegración cada 2 años de la comisión y eso produce también un bache, si se quiere, temporal, que bueno, que está generando algunas cuestiones en el proceso de enjuiciamiento. Ahora sí, con el doctor Jiménez, con el doctor, ahí seguramente lo abordaremos. Después, con respecto a la duración, ya se lo dije, lo preside un diputado, lo preside un miembro de la Cámara de Diputados, por ende es la Cámara de Diputados la que proporciona las locaciones, la que proporciona el personal necesario para que funcione dicha comisión. A partir de la modificación con la ley 14.441, lo que sucede es que no solamente a partir de la composición de la bicameral, sino que se le crean funciones específicas, que es la de recibir denuncias, la de generar renuncias, la de evaluar los sucesos, los hechos, la de evaluar el material necesario y de formar convicción y poder acusar. Con respecto a lo que tiene que ver con recibir las denuncias, tiene la particularidad que la bicameral puede recibir denuncias de particulares que está exenta de todo gasto y que no necesita patrocinio letrado. Esto es importantísimo para remarcar. Nosotros en este proceso de 2 años que tenemos, de 2 periodos legislativos, que estamos al frente de la comisión, hemos recibido una multiplicidad de denuncias que van desde personas privadas desde su libertad, particulares, organizaciones intermedias. Hemos tenido una organización intermedia protectora del Parque Pereira que ha denunciado a un funcionario consideraban que en su práctica había tenido algunas cuestiones para observar con respecto al avance de algunas usurpaciones sobre el Parque Pereira. Es decir, se ha consolidado en la bicameral una serie de denuncias de actores que no tenían en otro momento la posibilidad de acceder a esta instancia, si se quiere, en nuestro caso, legislativa o del jurado de enjuiciamiento. No sé si hasta acá querés opinar algo, Coco. Sí, bueno, buenos días a todos. También agradecer, como agradeció acá el diputado Archanco, a la organización, que fue excelente. Muchas gracias, Marcelo D'Agostino, como siempre, y muchas gracias por estar acá en Provincia de Buenos Aires. Ana Laura, que también está por ahí, todo el equipo del Consejo.
Sí, abonando un poco lo que dice acá el diputado Archanco, nosotros creemos que fue un acierto de la ley 13.661 crear esta comisión bicameral de enjuiciamiento. No solamente por las competencias que tiene de recibir denuncias, aún sin patrocinio letrado, porque nuestra Constitución, digamos, que le dedica 7 artículos al enjuiciamiento de magistrados, el artículo 182 dice que cualquiera del pueblo puede denunciar a un magistrado ante un jurado conformado por 11 miembros y presidido por el presidente de la Corte. Entonces, ese cualquiera del pueblo, digamos, se ve reflejado en las denuncias que puede hacer el organismo. La comisión bicameral, ¿qué hace? La comisión bicameral recibe la denuncia del particular, que aún la puede recibir a viva voz, es verdad. Se labra un acta y la comisión bicameral la trata, hace suya esa denuncia, y ahí sí la denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento. ¿Por qué digo que es el acceso social? ¿Y por qué digo que es digamos, en particular la que hace realidad esa frase del artículo 182 que habla de cualquiera del pueblo? Lo digo porque, digamos, las denuncias que vienen a nuestra secretaría, es decir, el particular necesita patrocinio letrado. Entonces, no tiene gratuidad. Es decir, excepto que uno tenga un abogado amigo que le diga, che, mira, haceme la gamba, vamos a hacer la denuncia contra este juez, que no hay muchos que te quieran hacer la gamba para hacer la denuncia al juez, sobre todo abogados que ejercen la profesión. Pero para nosotros creemos que fue un acierto, fue un avance respecto de la ley anterior, fue un avance muy grande respecto de la ley anterior, y como Ariel decía, los consejos de la magistratura, me voy porque ayer escuché tanto sobre el Consejo de la Magistratura y además he sido consejero en 3 oportunidades que estoy medio como dividido en 2. Pero lo que Ariel decía de los principios del control ejercido hacia nuestros magistrados, comienza ya prácticamente en las primeras constituciones. La Constitución de 1859, se considera que la de 1873 es el puntapié inicial, porque esa es la que empieza a dedicarse a los funcionarios inferiores, como le llama la Constitución. Se mantiene en la Constitución de 1889 con alguna modificación, en el artículo 190, siempre con la composición de los legisladores, como decía Ariel, y es la constituyente del 34 la que le otorga un carácter distinto. ¿Qué dicen los constituyentes del 34? Los constituyentes del 34 dicen, la composición es demasiado política, pues son todos legisladores. Deberíamos escuchar la voz de la calle, pero sin perder el perfil técnico. Bueno, para eso están los abogados. Entonces, la Constitución del 34 incorpora por primera vez al presidente de la Corte, que como bien decía el diputado Archanco, anteriormente el jurado estaba conformado solo por legisladores. Incorpora al presidente de la Corte, presidiendo como máxima autoridad del Poder Judicial, presidiendo los jurados, y ya divide y hace 5 legisladores abogados, incorpora 5 legisladores abogados, pero desplaza a los otros legisladores y deja a 5 abogados de la matrícula conformando un jurado de 11 miembros. No sé, Nacho, yo no quiero hacerme de la palabra yo solo, que me gustaría, si Ariel, vos querés agregar algo más. No, quizás avanzar un poquito ya en las funciones, digamos, en la... La bicameral tiene 2 instancias de intervención a lo largo del proceso de enjuiciamiento. Uno es a la hora de recibir la denuncia, en donde nos tenemos que constituir a fin de aceptar la denuncia o de desestimarla, mandarla al archivo. Esa es una primera instancia. Nosotros evaluamos vía expedientes internos que considera la comisión, que son las denuncias que entran por la comisión directamente, o lo que nos da traslado la Secretaría Permanente, que ya nos lo da traslado en el artículo 26, en donde también el mismo procedimiento tenemos que
dictar la apertura de la denuncia o la desestimación. Y en una segunda instancia, ya en artículo 30, una vez que ahora el doctor Jiménez, si quiere por ahí ahondar en el proceso, pero en una segunda instancia que intervenimos en la comisión, ya es directamente para ver si la comisión asume el rol acusador en artículo 30 o desestima, porque en artículo 26 la comisión puede abrirla, considera que hay elementos para abrir la denuncia, pero después podemos considerar en artículo 30 que no están las condiciones dadas para asumir el rol acusador o que no hay elementos claros para asumir el rol acusador. En estos dos segmentos empiezan a aparecer algunas cuestiones para ir, por lo menos en esta instancia legislativa, nosotros como legisladores lo tenemos que ir discutiendo. Primero, hay algo que no ha quedado muy en claro, que tiene que ver las cuestiones de excusación y recusación de los legisladores que, por ejemplo, pasa que integrando la bicameral son desanciculados, son sorteados para integrar un jurado de enjuiciamiento. La ley no lo contempla qué tiene que hacer el legislador en ese caso. Nosotros, si bien hay un reglamento interno que es potestad de la comisión conformarlo, nosotros en el artículo 18 de la comisión consideramos, está plasmado, que el legislador debe excusarse en caso de que la comisión asuma el rol acusador en un proceso. Ahí que cuando se discutió legislativamente esto quedó un bache, porque había algunos legisladores en su momento que planteaban que el legislador o legisladora que integra la bicameral no esté en el bolillero de la desanciculación que después hace la presidencia del Senado. Una opción, es para evaluarlo, porque en realidad lo que permite la bicameral es excusarse de la participación de la bicameral y del proceso acusatorio, pero no influye en lo que tiene que ver en la acción del legislador en el jurado de enjuiciamiento. Es decir, quedó ahí un gris que es para analizarlo, para evaluarlo, porque creemos que hay que ver de qué manera. Ahora, si tienen alguna opinión formada por ahí. Y con respecto, quiero volver a algo también para abrir un poco el debate o la reflexión en esto que hoy planteaba, que la duración de 2 periodos legislativos de los integrantes de la bicameral produce que cada vez que hay una renovación legislativa, la bicameral se desintegre. Y ha pasado que por tiempos legislativos la bicameral tardó en constituirse, no se constituyó inmediatamente, y la presidencia del jurado, la presidencia de la Corte, dictó la declinatoria en cuanto a la participación de la bicameral en ese proceso. Y eso, obviamente, abrió una discusión mucho más profunda porque se está declinando la participación de un actor institucional y esencial en lo que es el proceso de enjuiciamiento, que no está contemplada, la declinatoria no está contemplada por la ley 13.661. Entonces, ahí empiezan a abrirse las opiniones. Nosotros estamos en un proceso de ver de qué manera podemos ir avanzando. Cuando tuvimos la oportunidad de asumir en la presidencia de la bicameral, nosotros teníamos 19 denuncias que la presidencia de los jurados nos había declinado la participación. Entonces ya entramos con una discusión de fondo de ver de qué manera el Poder Legislativo, con la potestad que nos da la ley, ejerce dicha potestad de intervenir en el proceso acusatorio. Y ahí empiezan a surgir algunas propuestas que las dejo para ir evaluándolas, para ir teniéndolas en cuenta. Una es que dentro de la ley haya una exigencia de que la comisión debe estar constituida en 60 días de una vez asumidos los nuevos mandatos. Ahí nosotros creemos que si no, la Corte podría dictaminar la declinatoria. Seguimos siempre en la misma discusión. En particular esa quizás no la vemos tan viable. Hay otra propuesta que nos están planteando de que se conforme una comisión ad hoc, hasta tanto se conforme la bicameral, constituida por los presidentes de bloque, de las 3 fuerzas mayoritarias, ya sea en el Senado, como en la Cámara de Diputados. Constituir en 6 miembros, hasta tanto se constituya. Ahí es una apreciación personal, porque los tiempos de la Cámara y las discusiones legislativas y políticas muchas veces no se ajustan a los tiempos procesales exigidos. Y corremos, digo yo, con el riesgo de que esa comisión ad hoc integrada por los presidentes se perpetúe en el tiempo hasta tanto se resuelvan cuestiones políticas. Hay otra tercera que habla de
cuando se eligen, cuando se designan los legisladores y las legisladoras para integrar esa bicameral, también se designen suplentes para que funcionen prolongados los mandatos ad hoc hasta que se conforme la nueva comisión. ¿Por qué suplente? Porque pasa que cada 2 años algunos legisladores o legisladoras terminan su mandato, entonces pierden la calidad de legisladores. Cualquiera de las 3 instancias tampoco llena el vacío por completo de lo que habría que hacer. Pero hoy esos 2 puntos creemos que son por lo menos los que queremos dejar para la reflexión, para pensarlo, para ver qué iniciativa legislativa podemos llevar. Uno es lo que tiene que ver con la excusación del legislador que sale desanciculado para el jurado de enjuiciamiento, y otro lo que tiene que ver con la desintegración que se produce cada 2 años de la comisión, pero que creemos que el dictado de la declinatoria atenta justamente contra lo que busca la ley, que es el equilibrio republicano del control interpoderes. Un poco eso, bueno, te dejo ahí también. No, está muy bien, es clarísimo lo que decís, Ariel, con un agregado. Cuando nosotros empezamos con la ley 13.661, veníamos de un régimen completamente diferente, la vieja ley 8085 tenía otras formas. La participación legislativa se limitaba a una mayoría que se necesitaba de legisladores para las remociones y demás. Nosotros pensamos que es indispensable la actuación de la comisión bicameral. Si bien es cierto, como dice Ariel, en alguna oportunidad le han dictado la presidencia a algún presidente del jurado, digamos, que va rotando cada año, el presidente de la Corte es quien preside, ha dictado la declinatoria de la bicameral a opinar por fuera de tiempo. Pero también lo cierto es que no todos los plazos, vamos a ser sinceros, no nos vamos a mentir entre nosotros, no todos los plazos de la ley de enjuiciamiento se cumplen. Entonces ya pasan a ser plazos ordenatorios, no son plazos fatales. Y como bien decía Ariel, yo creo que lo de los suplentes solucionaría un problema. Por ese mismo camino nosotros solucionamos cuando iban finalizando los mandatos de los legisladores que integraban los jurados. Entonces se nos desintegraba el jurado, porque no, hasta que la legislatura, que tiene que hacerlo, antes en la ley anterior se hacía en periodo ordinarias, ahora se puede hacer antes, pero hasta que la legislatura completa todos los jurados, es decir, no se pueden hacer juris. Entonces, la solución pasó por lo mismo que dice Ariel, es decir, nosotros, si bien los jurados lo componen 5 legisladores, sorteamos 8. Entonces, cuando se nos van desintegrando los jurados, siempre tenemos los jurados, salvo excepciones, siempre tenemos los jurados integrados. Pero hay un tema que a mí me gustaría, tocar, y que tiene que ver con esa declinatoria que muchas veces los presidentes de los jurados dictan sobre la falta de dictamen de la bicameral. La bicameral tiene un dictamen que comparte con el procurador, digamos, el procurador dictamina la comisión bicameral. Es un dictamen no vinculante, porque es un dictamen que tiene que ver con el viejo artículo 26, que permitía un cierre anticipado con la sola firma del presidente, digamos, de rechazar in limine una denuncia. Nosotros creemos, estamos convencidos, que el control político es de raigambre netamente legislativa. Por lo tanto, si hemos creado un órgano en la ley, como es la comisión bicameral, no se puede prescindir de esa opinión legislativa. Si nosotros vamos al juicio político grande de nuestra Constitución, tenemos que la Cámara de Diputados recibe la denuncia, hay una comisión, hay todo un procedimiento, porque hay un decreto reglamentario, bueno, una ley que reglamenta ese artículo de la Constitución, y el Senado hace de juez.
vale decir que el juicio político es netamente legislativo. Lo mismo se hace, y el mismo espíritu tuvieron las primeras constituciones que estaban conformados, jurados por 12 legisladores. Es decir, yo no digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que todas las normas, ni que hablar la Constitución, hay que interpretarla de forma armónica. Por lo tanto, una interpretación armónica de la Constitución hace que, si el juicio político es de raigambre legislativa, ¿por qué no crear al lado del procurador, que si bien es el representante de la vindicta pública, es el procurador general de la Corte, ¿por qué no crear un órgano netamente legislativo con la importante función que recién decía Ariel, que es la de acusar? Nosotros estamos convencidos, pero convencidos, de que eso ha estado muy bien y que ha sido una evolución respecto de la ley anterior. Y acá quiero una cosita sola, Nacho, por favor. Nos hemos encontrado en más de un jury, en un debate, nos hemos encontrado con que nosotros tenemos dos niveles, la provincia tiene dos niveles de reproche. Un reproche político y un reproche administrativo. Ese reproche administrativo, la Corte lo lleva adelante a través de los 3001, que es control disciplinario de la Corte. Pero ¿qué pasa? La mayor sanción que tiene para un magistrado control disciplinario es la reprensión. Una semana sin postre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando control disciplinario nota que su mayor sanción queda corta para lo que fue, digamos, la conducta de ese magistrado, nos manda a nosotros el expediente para el jury. ¿Pero qué pasa? Digamos, hay una distancia muy grande, es kilométrico. Yo tengo, por un lado, la reprensión y del otro lado tengo la horca. Entonces, en más de una oportunidad nos ha pasado, y sé que algunas provincias lo tienen, porque también lo hemos visto, necesitamos que nuestros legisladores, y acá te comprometo, Ariel, también entre las cositas que querés tocar, que por favor, esto sería una cosa que a nosotros nos resolvería muchísimos problemas, sanciones intermedias. Porque a veces no está para la reprensión, porque al jurado le queda gusto a poco, dice, reprensión, reprensión no, este tipo está para más. Bueno, está bien, está para más, pero está para echarlo. Es decir, no es grato echar a un juez. No es grato remover un juez. Yo fui consejero en el Consejo de la Magistratura, a la vez fui subsecretario de Coordinación de Justicia, fui viceministro de Justicia y Seguridad, digamos. Sé lo complejo, y ustedes también saben perfectamente, no se los voy a venir a explicar yo, lo complejo que es hacer un magistrado y la responsabilidad que hay que tener para que ese magistrado se ajuste a las necesidades cambiantes de las sociedades. Entonces, me parece a mí que desde ese punto de vista, la legislatura debería sancionar alguna sanción intermedia, de manera de que queden todos conformes, ¿no? Que denunciante, el juez, si el juez no está para echar, que no lo echemos, pero que tengamos una alternativa intermedia. No puede ser una semana sin postre o te vas a tu casa, con lo que cuesta ser un juez. Ustedes saben, son todos consejeros, la mayoría son consejeros, ustedes saben hay que rendir, el postulante rinde un examen, se somete a entrevistas, después tiene que salir un pliego, ese pliego se discute en la legislatura, asuntos constitucionales y todo lo demás. Es un procedimiento complejo. Entonces, no podemos tirar a un juez por la ventana todos los días. Esta es la verdad. Y algunos de los artículos que nosotros tenemos en la ley ha sido producto de aquellos abogados inescrupulosos que por venir a recusar a un juez vienen y hacen una denuncia. Pasan por la puerta de la Secretaría, te tiro una denuncia y al otro día me aparezco en el juzgado, ¡pum!, recusado. No, no es así. Y por eso también las modificaciones que fuimos haciendo, como decía Ariel, las 3, 4 modificaciones que fuimos haciendo, y ya te dejo, Nacho, y te pido 1000 disculpas, No, por eso, pero te pido disculpas por anticipado. Pues si no me sale más caro después. Entonces, ¿sí, no?
No, entonces, claro, nosotros vemos que fue una ley que fue innovadora, pero que como toda ley, cuando yo también estuve en la legislatura, fui secretario legislativo de bloque, fui relator de comisión, estuve, me hicieron trabajar, muchachos, la verdad que no es chapa, me hicieron trabajar, todo, jardín de infantes, las 4 salitas, primaria, secundaria, todas. Entonces, me parece a mí que la legislatura debería abocarse a una modificación. Hay varias cosas para tocar. Cuando uno piensa en hacer una ley, yo he hecho leyes en esta provincia, en otras actividades que he tenido, y cuando uno se pone a hacer una ley, ¿qué hace? Una abstracción. ¿Qué es esa abstracción? Lo que uno se imagina que va a suceder, y no siempre sucede lo que uno se imagina que va a suceder, porque la realidad es tan dinámica y tan distinta a lo que uno puede imaginar, que hace que, bueno, sobre el camino uno tenga que ir modificando las cosas. Así que, bueno, me parece que todavía hay muchas cosas para ver. De todas maneras, está mal que yo lo diga, pero yo elogio el sistema de enjuiciamiento que tenemos. Me parece que tiene mucho más que ver con los tiempos que corren. Es un sistema que, si ustedes lo miran bien, es un sistema acusatorio que otorga muchas garantías. Esas garantías que otorga van de la mano con las nuevas tendencias, como dice acá, van con las nuevas tendencias de los tratados internacionales que han sido incorporados por el 75, inciso 22. Todos sabemos que las resoluciones de los jurados de enjuiciamiento son irrecurribles y que solamente tienen una recurribilidad limitada que tiene que ver con aquellas lesiones graves al debido proceso, no cualquiera. Obviamente tienen que ser contundentes, tienen que cambiar, hacer variar la suerte del resultado de ese jury. Entonces, la verdad que estamos todavía ante varios desafíos, y bueno, yo agradezco que esté Ariel acá, porque somos un equipo. Sinceramente somos un equipo, y bueno, y estamos para mejorar estas cosas en beneficio de los denunciantes, en beneficio de la justicia y en beneficio de la gente, porque en realidad acá, en este tipo de procedimiento, es decir, no se persigue una sanción para el magistrado. No tiene naturaleza penal, tenemos que ir a la naturaleza del instituto. No tiene naturaleza penal. Nosotros lo que perseguimos es mantener la buena salud de la justicia, no una sanción para el juez. Si ese juez tuviera algún reproche que ameritara que la justicia ordinaria se ocupara, bueno, fenómeno, están los procedimientos, está el artículo 300, el antejuicio para cuando un juez es investigado por un delito, una vez que el juez es removido, queda ante la justicia ordinaria como cualquier hijo de vecino, inclusive antes, con el antejuicio que nos piden los fiscales, cuando
una reivindicación de paz social. Esto es mi opinión al respecto y es mi último sponsor del tema, así que no voy a robarme más tiempo a mí mismo. De los temas que Ariel y Coco estaban planteando, este conversatorio es como mis hijas. Mis hijas vienen y me dicen, papá, vamos a conversar. Todavía no hablé, hablaré ya 2 horas más o menos. Pero bueno, es un conversatorio también. Una es muy diferente. Vamos a ir buscando a ver si lo podemos usar. Es este, ¿no? Voy rápido, porque si no... acá está. Es muy diferente el tema de los plazos fatales. Por ejemplo, la capital creo que tiene un plazo fatal de 90 días desde el inicio de denuncia hasta la resolución final, en la que tiene que haber conformación de la comisión, que tiene unificado disciplina y juicio político de admisibilidad, o sea, puede encausar a juicio político o puede aplicar sanción, y si aplica juicio político la tiene que devolver a la legislatura para que lo convoque, todo en 90 días hábiles. Porque tiene una razonabilidad, que es entender que no podemos tener al juez en la picota porque, para ver cómo lo estamos apretando. La verdad que tiene una responsabilidad, hay que ser célere en la discusión. Y ahí me parece que juega un poco en contra a veces los tiempos de la construcción de la política que necesita...
tienen los magistrados o no. O sea, es un dato a tener en cuenta también más allá de esa consideración que acaban de ustedes decir. Sí, digamos, el que lo tiene que... Solo ese aporte nada más Sí, no, Marce, está dentro sí, de la ecuación, digo. está perfecto. Yo creo que esa evaluación no la tenemos que hacer nosotros. La evaluación hace el jurado, el magistrado que decide irse. Si le conviene la jubilación ordinaria o le conviene, o le conviene someterse a lo que podría llegar a ser un escarnio y algo que podría perjudicarlo socialmente. Bueno, eso es una discusión que nosotros venimos dando hace tiempo. Inclusive hay algún proyecto para que aquel que se jubile, que no, bueno, van más allá. Hay algún proyecto que dice que en el tiempo no se podría jubilar. En realidad la ley lo que dice es que no se le puede aceptar la renuncia una vez que está admitida la acusación, digamos, y en ese momento ya no tendría posibilidad ni de jubilarse ni de nada. Aunque, porque todo tiene un aunque, somos abogados, ¿no? Alguna vez en esta inteligencia nos han presentado un amparo cuando el Poder Ejecutivo no aceptaba, porque quien tiene, digamos, la palabra final es el Poder Ejecutivo, que tiene que aceptarle la renuncia. El magistrado va al Poder Judicial, inicia los trámites jubilatorios y todo lo demás. Pero eso se gira, bueno, ahí lo tenemos al subsecretario de Justicia, a Inti, que de estos casos tiene todos los días. En realidad es el Poder Ejecutivo el que termina decidiéndolo. Yo creo que el Poder Ejecutivo debe nivelarlo eso. Sí, pero... No es para todos los casos igual. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Bueno, justo tenemos a Inti, está Javier Gronda ahí, secretario de Justicia acá, bueno, Marcelo en sí mismo, ¿no? Que nos pueden contar un poco de explicación. Está buenísimo estar en Buenos Aires porque el volumen de casos que tiene el Poder Judicial del tamaño de Buenos Aires nos sirve de experiencia a todos los demás, ¿no? Eso es buenísimo. La cantidad de casos que tiene Coco y que aprendió y manejó Coco y están resumidos en este excelente libro que los invito a comprar apenas salgan de acá. No son ni la suma de todos los demás, ni la suma de todos los demás. Pero quiero hacer una observación, Marce, con respecto al tema. Porque a mí me parece que también ahí, no sé, habría que leer, no me acuerdo nunca cómo se acentúa, becaria o becaría, según cómo lo leas, ¿no? El tema del escarnio ya está en las tablas de sanciones del derecho penal. Este es otro derecho, el sancionador. Y no se rigen los mismos principios. Por más que digan que son analógicos, no se rigen los mismos principios. Y quiero recordar que los derechos adquiridos durante el ejercicio de la función participan de la cadena de la herencia del derecho civil del Montepío. Por lo tanto, no es competencia contenciosa originaria por su naturaleza. Es contenciosa en cuanto que, como antes, la provincia de Buenos Aires, cuando todavía no estaba ni la organización nacional de esto, la provincia de Buenos Aires, el acto expeditivo del IPS era del gobernador, vos discutías un acto administrativo expeditivo, pero la naturaleza del ahorro era de naturaleza civil. Por lo tanto, que como accesoria pierda las condiciones jubilatorias para adelante, bien, pero lo que puso en la caja ya lo puso. O sea, digamos, yo sé que ir a defender en la sociedad esto, hasta que hablo de esto, ya los pibes del TikTok o los minutos de la chicharra de Feynman ya me cortó. Pero habría que decirlo, que la renuncia, salvo que el juicio lo encuentre responsable, entonces pierda una otra cantidad de derechos por una sanción, nace de un aporte que la persona hizo. Después, además una jubilación de privilegio, bueno, esa es otra discusión de la política. Pero que el ahorro previo, o sea, es parte. Imagínate que además siempre estamos hablando de esto y hablamos cuando el juez está en el fin de la carrera, que se hizo malo en el fin de la carrera, que los jóvenes no son malos. Podría, que tiene 15 años, le faltan 20 para jubilarse, pierde todo. Podría abonar un poquito más lo que decís. Ahí hay varias cuestiones. ¿Por qué digo que el Poder Ejecutivo debe merituar? Porque también el sistema tiene que predicar con el ejemplo. Y no todo es lo mismo. Entonces, hay situaciones donde alguien que se pudiera retirar, ya sea por jubilación o por lo que fuere, el Poder Ejecutivo, ante la gravedad institucional, y que dice, no, está bien, tiene derecho a jubilarse, a renunciar. Pero, ¿qué ejemplo estamos dando y qué mensaje le estamos dando a la sociedad, no?
Entonces, eso también tiene su peso. Pero además ha habido situaciones, Nacho, Ariel, acá seguramente Marcelo también las ha tenido allá en Mendoza, ha habido situaciones donde nos ha pasado, pocas veces, pero nos ha pasado, que quien tiene un jury, que ya tiene la suspensión, la admisibilidad de la acusación, por lo tanto, con la admisibilidad de la acusación, nosotros tenemos la obligación de pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de recibir la renuncia, por lo tanto, no se podría jubilar. Pero hemos tenido casos que mediante un amparo y con la sola notificación del amparo, el Poder Ejecutivo ha hecho lugar a alguna jubilación alguna vez, inclusive en el plazo posterior, lo que nosotros llamamos el artículo 34, que es la admisibilidad de acusación, donde ya no podría... En esta no te acompaño. No te acompaño, porque yo creo que el Ejecutivo actúa en la lógica que es, por eso digo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Es la Administración de Justicia. Y la Administración de Justicia se tutela con buenos jueces. Si el juez es malo, que se vaya. ¿Con qué forma se va? ¿Qué sé yo? Juicio político, lo pisamos con un auto, 2 sicarios o renuncia, se va. Entonces, cuento una anécdota y ya con esto termino, que se la escuché a Hutchinson, él fue ministro del Tribunal Superior de Tierra del Fuego, fue camarista federal, fue secretario de contencioso acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, todos lo conocen, doctor honoris causa de La Plata, de UBA. Van en un encuentro de cortes a Inglaterra y se encuentran con el que tiene la función, se llama Chief Justice, como el jefe de justicia, que es el que se ocupa solamente de los juicios políticos. Entonces se sientan a hablar y empiezan a hablar de estadísticas. Dice, bueno, ¿y cuántos juris hicieron? 6. Ah, este año un montón. No. 6 desde que está esta institución, pero hace 300 años que está. Dice, sí, porque hay una evaluación también de fondos públicos que lleva a hacer el jury enjuiciamiento. Y una demora que impide que haya juez natural reemplazante. Hay un montón de cosas por más que lo suspendamos en juego, que a veces los perdemos de vista. Insisto. Bueno, por eso, es difícil de defenderlo en los 15 segundos, en los 140 caracteres, dijo ayer en Mena de Twitter, ¿no? Es difícil, pero entre nosotros, este público, por lo menos, tenemos que cranearlo el tema. ¿Qué le dijo el tipo? Cuando yo lo llamo, renuncia, ni siquiera iniciamos el juicio. Ya sabe que cuando lo llamamos, imagínate que abrimos 6, los 6 afuera. O sea, cuando te llaman, te dice, va a haber una acción sancionadora contra usted. El tipo presenta renuncia y se va. O sea, no quiero hacer gala de que Inglaterra es mejor, no me importa. Para mí nuestro sistema es el mejor. Pero, obviamente que es perfectible si empezamos a asumir esto. ¿Es difícil debatir en la sociedad cuál es el objeto jurídico tutelado por el derecho sancionador? Sí. Porque es difícil discutir entre nosotros, porque los penalistas te dicen es nuestro. Nosotros decimos no es penalista, es un poquito en el medio, entonces es más administrativo. Es difícil hasta decir de quién es, pero aún así deberíamos darnos el tiempo para debatirlo. Nada más. Bueno, ahí el fallo Nicosia define claramente, ¿no? Me parece que es uno de los fallos más claros que define de que el juicio es un juicio político en lo sustantivo, pero en lo formal es la búsqueda de la justicia. Entonces me parece que esos 2 rengloncitos para mí son sagrados a la hora en que nosotros tenemos que elaborar las resoluciones y tenemos en cuenta, digamos, esa cuestión. Y después, bueno, obviamente todo esto no agota la problemática del enjuiciamiento de magistrados, Nacho. Es para sacarle punta al lápiz y para hablar mucho. Y para hablar mucho entre nosotros, inclusive fuera de los foros, a los que yo invito, a los que quieran, que bueno, que informalmente nos empecemos a juntar para conversar de estas cosas. Claro, pero ya le podríamos traer a Marcelo, le podríamos aportar conclusiones, porque Marcelo me mira como diciendo, ¿y soluciones? Entonces, y tiene razón, entonces nosotros, a ver,
no es armar otro FOFECMA, ¿no? Pero es sí tener un marco de discusión de lo que hacemos el jurado de enjuiciamiento, bueno, cuando se pueda, Para eso están estas jornadas, pero para traer, pero evitatis causa, para traer, digamos, ya una cosa un poco más elaborada, digamos, con la experiencia de cada uno y todo lo demás, también serviría. Dicen la organización que tenemos que ir redondeando. En definitiva, termina siendo una decisión política. El juicio es político y la decisión de aceptar o no la renuncia dentro de los términos previstos, cuando ya no se puede, digamos, pero comúnmente ¿qué ocurre? Hay una denuncia de jury, hay un periodo de prueba y antes de la elevación a ese periodo de prueba se puede presentar la renuncia. Termina siendo también una decisión política. Bueno, ¿estamos para cerrar? ¿Alguna pregunta? Bueno, damos cierre. ¿A quién? Sí. Sí, no, sobre el tema justo en particular, nosotros en Chaco ahora tenemos en proceso un jury de enjuiciamiento, una jueza, dos más que habían entrado a la denuncia, las juezas renunciaron y se acogieron a la jubilación, pero hubo una que no. Antes había un vacío legal que permitía la renuncia. Se modificó la ley dice que una vez que fue formalmente admitida la acusación, que esto trae aparejado la suspensión del magistrado, no se puede conceder la renuncia bajo pena de nulidad absoluta, dice. Y en este caso, la jueza que está suspendida hace un año y algo, consiguió que el INSEP, que es, ¿no es cierto?, quien otorga la jubilación a la provincia, le dé una jubilación por invalidez. El tema es que para que esté el papel, pero para que se haga efectivo, el Superior Tribunal de Justicia le tiene que aceptar la renuncia que presentó la magistrada. Y el Superior obviamente no se la aceptó porque comunicó al Consejo de la Magistratura, que en este caso el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, es el mismo, somos los mismos miembros, digamos, se le hizo saber de que no podía aceptar bajo pena de nulidad absoluta. O sea que sigue el proceso, interpuso un amparo ante la Cámara Contenciosa que le rechazó el amparo diciendo no, la ley es clara, usted se tiene que someter, una vez admitida formalmente, antes podía renunciar. Yo creo que tiene que ver un poco con esto justamente del mensaje que se quiere enviar a la sociedad, de que una vez que es formalmente admitido un proceso hay que llegar a la verdad, hay que saber si ese magistrado o esa magistrada estuvo incursa en mal desempeño o no, y eso hay que hacérselo saber. La sociedad, de hecho los medios preguntan, están atrás de esto y quieren que se haga ese juicio. Y que ese juicio resuelva en definitiva si es culpable o no, ¿no es cierto? Sí. Mira, si tiene todos los cumplidos los años y los aportes, mi estudio tiene una oficina previsional. Mándamela que la vamos a ayudar. Pero ayer Bazón, cuando explicaba los sistemas de control, Soria le hace una observación con respecto al tema del silencio positivo. Y yo no estoy de acuerdo con esas normas, pero eso es política. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con la norma de la ciudad que dice los plazos tienen que ser cortos y son fatales en este caso, a diferencia de esta otra situación. Pues yo te digo, bueno, pero ¿y hasta cuándo vamos a estar con ese tema? Porque cuando los plazos son fatales es, esto hay que hacerlo así, y entonces en 90 días la mujer sabe si tiene su derecho o no lo tiene. Ahora, mantener en una situación de expectativa un montón de cosas que, entre otras, puede suspender hasta los beneficios de salud, mandala para mi estudio. Entonces yo digo, sinceramente me parece que a veces por sobreactuar, por no debatir de fondo lo que en la sociedad tendríamos que hacer, que es decir, muchachos, como la forma de extinción de las obligaciones de la prescripción porque el tipo se escondió para que no lo podamos cobrar, bueno, la renuncia es una forma de extinción de la función jurisdiccional. Y hay que hacerse cargo de eso. Ahora, bueno, le ponemos cortapisas porque si hay norma positiva, obviamente Coco no va a decir si la suspensión me pone el dictamen, imagínate que no voy a corregir el dictamen, leo y digo, perfecto, acá me faltó un acento, viste que tenés que figurar en algo, ¿no? Entonces, decís, admitimos y suspendemos, porque la norma te da esa sanción. Ahora, si vos es un ámbito filosófico y de fondo, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, insisto, el bien jurídico tutelado es la administración de justicia. Y la administración de justicia mejora cuando el malo se va y hacemos rápido el concurso para que venga y que haya juez natural de vuelta. Porque todo lo demás es sobregasto presupuestario, dispendio. Entonces,
o nos olvidamos de eso? Porque hablamos y nos olvidamos. O sea, es como esto que digo de los divorcios administrativos. Todo fantástico. Cuando el registro civil te explote, vamos a ver la ley nacional, cómo hace para compensar a las provincias cuando tengan cola afuera de los registros civiles. A ver quién discute coparticipación. Entonces, como no hay plata, bueno, entonces no hay plata para nadie. Una pequeña pregunta que la vengo pensando hace un tiempo y aprovecho. Se ve que hay dos sanciones, una la expulsión y otra la inhabilitación, y son autónomas. La renuncia suspende solo la continuidad de la expulsión, no la inhabilitación. Y habitualmente se suspende todo, incluso el trámite de la inhabilitación. Creo que gran parte del problema o el estrépito que genera el aceptar la renuncia y quedó liberado el magistrado bajo proceso, se sanaría con esta posibilidad de aceptar la renuncia y continuar con el enjuiciamiento político de la parte que puede llevar a la inhabilitación, incluso de por vida, para ejercer un nuevo cargo. En cuyo caso, si lo que queremos es que se vaya y se va porque quiere, y bueno, seguimos con lo otro, pero no dejar la segunda parte o el otro tipo penal político que está en trámite. Esa es una buena idea. Sí, nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires, como accesorio, digamos, a la remoción, está la prohibición de integrar de por vida algún otro cargo judicial. Otra. No, es como un accesorio, porque acá hay algo interesante, y yo no me quiero extender, pero ha habido, por ejemplo, pronunciamientos judiciales que dicen, por ejemplo, que respecto al tema de la jubilación, dicen que respecto de la jubilación es una accesoria que la Constitución no prevé. Y que tampoco no la prevé ni la Constitución Nacional ni la Constitución Nacional del 60, la provincial. Bueno, todo es discutible. Entonces, pero ha habido pronunciamiento en ese sentido. Ahora, sí me parece muy saludable, que bueno, que se le acepte la renuncia, pero que se mantenga la inhabilitación. Ahora, para eso hay que ser muy cuidadosos, no nos olvidemos que tenemos una valla que superar, que es el debido proceso, que es la que nos puede tirar todo para atrás. Entonces, para hacer eso, estaríamos prácticamente hablando de los juicios por la verdad, donde en definitiva lo que hacemos es aceptamos la renuncia, pero seguimos adelante para la búsqueda de la verdad. Sí. Igual, yo, Gaby, digo esto. Primero sé que, insisto con el librito, bájenlo que se acaba la hora y después va a costar 30.000 pesos. Pueden bajarlo. En el librito hay distintas normas que tienen las sanciones separadas. Pero yo sostengo este tema y muero con esta, que es: los aportes realizados son de naturaleza civil. Las adhesiones a leyes especiales de jubilación o sus condiciones especiales son de naturaleza pública administrativa. Entonces, la relación de su aporte realizado, digamos, no sé, o sea, que tenemos que ir para atrás. Ahí me parece que hay un problema. Ahora vamos a decir, no, lo que pasa es que se renuncian rápido, entonces quedan con el régimen espacial. Bueno, ahí podríamos pensar algo, pero que no pueden no jubilarse. A la larga se van a terminar jubilando todos, llevando el régimen previsional a otro lado. Irá a aportar autónomo, les mandará un oficio IPS, el que tiene más años arrastrará al otro. No sé cómo lo van a solucionar. Pero es mentira que no se soluciona. No se soluciona en la lógica de la ley especial. Bueno, concluimos entonces el conversatorio y las jornadas. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido dos maravillosas jornadas de debate, de experiencias, de perspectivas diversas y dan cuenta de la importancia de las temáticas, más allá de los expositores, que el último día, que comúnmente hay menos gente, el auditorio está lleno. Esto habla de que el tema es interesante y más allá del interés por haberlos escuchado y haber intercambiado nuestras experiencias. Así que, como presidente del foro, les deseo un buen regreso a cada una de sus provincias, de sus hogares, a todos los consejeros y a todos los que han estado participando, agradeciendo también nuevamente al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires
que ha sido organizadora de estas exitosísimas jornadas. No sé si Ana Laura querés agradecer a alguien en particular de tu equipo y damos por concluida las jornadas. Muchas gracias. Bueno, excelente el panel, divino, gracias. No, queríamos agradecer en realidad desde todo el Consejo a todo el equipo del Consejo de la Magistratura de la provincia que estuvieron organizando estas jornadas, a César, a Vivi, a todo el equipo, también a todo el equipo de Fofecma y de Cava, Vicky, Ricapito, Delphi, Mati. Bueno, la verdad que es un gran trabajo y al equipo también de la Suprema Corte de Justicia que estuvo colaborando en las jornadas. Muchas gracias a todos las más de 18 provincias, representantes de 18 provincias que estuvieron presentes acá, más el Consejo de la Magistratura de Nación y de Cava. Y bueno, y que tengan, como decía Marcelo, un muy buen regreso a sus provincias. Gracias.